Bueno, la tierra es la madre tierra, es nuestro hogar, es la madre que nos acoge. Y en ella pues construimos pues, nuestras viviendas, nuestras casas, ¿no? Y las variables que la tierra tiene, pues influye en las personas. Entonces, existe en la ciencia una rama que se llama geobiología, que estudia los cambios en la Tierra, los cambios de ciclos, los cambios orografía, clima, litología, y cómo influye en bacterias, en los seres vivos. Cada lugar, cada tierra, influye socialmente incluso en la forma de ser de las personas. No es lo mismo una persona de la llanura de Castilla o una persona de un pueblo costero de Euskal Herria, ¿no? Hay cambios en la forma de ser. No es lo mismo que debajo tengamos una piedra potente radiactiva o una piedra caliza con poca radiactividad. Todos estos factores influyen en la forma de ser. Influye también el clima, la humedad, las horas de luz. Todo eso es muy importante. Entonces, con todos esos factores, en cada lugar se ha elegido o se ha perfeccionado una tipología de construcción diferente. Por ejemplo, cuando los climas son muy húmedos, va muy bien los tejados con mucha pendiente. El triángulo en punta es elemento fuego, hay mucha descarga por la punta, aunque también puede ser por la nieve, pero no solo por la nieve, energéticamente por la humedad, esa forma va muy bien. En un sitio húmedo, una cubierta plana es demasiado agobiante. Una cubierta plana genera como un efecto de condensador y no es un ambiente agradable. Sin embargo, esa misma cubierta, en un clima muy seco, tipo desértico, puede ir muy bien para compensar esa falta de agua. Cuando en un tejado plano el edificio tiene muy poca descarga energética, entonces se condensa mucho la energía y es un poco estresante, agobiante, en un clima que necesita descargar. En un clima que hace falta condensar, que hace falta retener la energía, pues va mejor. Al final estamos hablando de armonizarse con la energía del lugar, de hacerse uno, compensando lo que le falta al lugar o compensando lo que tiene en demasía, ¿no? Entonces, cada lugar tiene su forma. La geobiología es una rama de la ciencia que estudia la interacción de los seres vivos con las variables del planeta o de la Tierra. Eso a nivel científico, estudiando pues, cambios en bacterias, en esos cambios evolutivos. Lo que pasa es que a nivel europeo se ha generalizado el término de geobiología para estudiar la salud del hábitat o los parámetros que influyen en la salud de un espacio. Para la biohabitabilidad también se utiliza como término, ¿no? La calidad que tiene el lugar para vivir de una forma sana. Dentro de la geobiología, lo que más se estudia son los efectos de los campos electromagnéticos artificiales y luego las energías de la Tierra. Aparte también podríamos tener la toxicología química de barnices, pinturas y los elementos con los que nos rodeamos en una vivienda. Por una parte tenemos los parámetros electromagnéticos artificiales, pues el efecto de las antenas de telefonía que puede haber en el exterior de una vivienda o los campos electromagnéticos de dentro de la vivienda, electrodomésticos, wifi, teléfonos inalámbricos, etcétera, y también la propia instalación eléctrica, porque a veces el cableado que pasa por detrás de la cama produce también campos eléctricos que alteran la calidad del sueño nocturno. Entonces esos parámetros pues, se pueden paliar con un trabajo de un electricista, mejorando la toma de tierra, bueno, soluciones técnicas. Y luego, por otra parte, tenemos la influencia de los parámetros naturales de la Tierra, sobre todo los cambios geológicos en el subsuelo, corrientes de agua, fallas, alteraciones secas,
geológicas, como pueden ser fisuras, esquinas de cuevas, alternancia de materiales, que hasta en un punto tengamos piedra caliza y luego aparezca otra litología, pues como pizarra, o un cambio en la litología, influye en el magnetismo terrestre en una vivienda. O sea, hay cambios en el magnetismo causados por alteraciones en el subsuelo. Por ejemplo, encima de una corriente de agua disminuye el campo magnético terrestre y encima de una alteración geológica seca hay un aumento de ese campo magnético terrestre. Son parámetros que influyen en nuestra salud, sobre todo si si eso lo tenemos en la cama o en un punto de larga permanencia. Por otra parte, bueno, yo empiezo en la geobiología, pues después de acabar la carrera de ingeniero agrónomo, ya empezando a trabajar, y cuando empiezo a preocuparme de la vivienda, ¿no? De que algún día voy a poder tener mi propia casa, ¿no? Después de pasar de casa de los padres a casa de estudiantes y tal, pensando en que algún día voy a tener mi espacio, mi hogar. Entonces empecé con la lectura de diferentes libros y practicando las técnicas, ¿no? Al principio era muy escéptico, yo no me creía nada del movimiento de las varillas, péndulos, esas historias. Con la parte electromagnética pues es más técnica, y empecé a comprarme aparatos de medición y a hacer prácticas. Empecé con un curso con Mariano Bueno y bueno, me introduje poco a poco en esas técnicas, y luego hubo un momento, ya por el año 2007 o así, que fue un punto de un bajón importante, ¿no? Porque yo me estaba preparando para dar el salto profesional y de repente, pues después de estudiar una casa, ves que en una cama hay una alteración que está influyendo en la salud, pues puede ser una corriente de agua, una falla, una fisura, lo que sea, y yo no podía dar una solución. Entonces era como hacer un acto terrorista, porque las personas te llaman ya con un punto de miedo, a ver si hay algo que les está influyendo, lo encuentras y le dices, pues ahí tienes el problema, ¿no? Entonces, pues en ese momento estuve a punto de dejarlo todo, bueno, dejarlo a nivel profesional y dedicarme a otras cosas y mantener eso como hobby, pero en esa altura pues me enteré que estaban dando cursos, que habían empezado a dar cursos de geometría de los antiguos maestros de obra, gracias al maestro en geometría Raimon Montersí, que ha sido la persona que ha destapado un poco la caja de Pandora de todo ese antiguo conocimiento, de los trazados reguladores que han utilizado los antiguos maestros de obra y también de otros gremios, ¿no? Como maestros toneleros, carpinteros, joyeros, etcétera, cómo la geometría, el sistema de medidas y proporciones influye energéticamente también en las personas. Entonces, en las viviendas también se puede estudiar cómo funciona en base al sistema de medidas y proporciones que se ha adoptado. El largo de una casa puede estar vibrando en una determinada vibración, pues tipo nota musical do y elemento tierra, cada medida, cada longitud, variando, dependiendo de la latitud, puede estar vibrando con una nota musical, con un elemento. Entonces hay un juego de medidas en cada construcción, que es como si fuera pues una canción o una sinfonía, ¿no? Tiene que haber armonía entre las medidas. Bueno, el paso de armonizar, ahí no hemos inventado nada nuevo, ¿no? Los antiguos maestros, cuando una iglesia, un palacio, no estaba funcionando correctamente a nivel energético, lo que hacían era una compensación por geopuntura o acupuntura en la tierra. Lo que hacían era, a partir del altar o del centro geométrico de la nave o del palacio, en un determinado punto y en una determinada orientación, pues colocaban un cruceiro, una cruz, una estatua de la Virgen, una fuente, que hacía el efecto de menhir, ¿no? Era como una aguja en ese terreno en relación al edificio para acabar de compensar energéticamente ese edificio. Es como activar el centro geométrico de ese edificio y ayudar a que ese edificio tenga un campo energético, tipo un campo toroidal,
que si se forma bien, pues ya las energías que pueden estar perturbando se transforman, se reparten en ese campo energético, que es un campo energético como si fuera de un árbol o de un ser vivo. Es un campo toroidal que se potencia gracias a técnicas de los antiguos maestros de obra. Esta técnica la hemos utilizado desde hace más de 10 años en las casas, aunque sea un cuarto piso, pues poniendo cilindros de unos 100 kilos en determinados puntos para compensar energéticamente la vivienda. Pues a ver, el diseño tendría que mirar en los archivos, pero yo creo que fue entre el 2013 y 2014, en esa época. Ya existían en el mercado formas parecidas. El lauburu, lo que llamamos lauburu, es una forma que la han dibujado todas las culturas, incluso los indios navajo. Tiene nombre en japonés, en griego es tetraskelion. Esvástica es una palabra en sánscrito que curiosamente significa objeto que conduce al bien. Lo más curioso es que todas las culturas llegaron a dibujar cosas muy parecidas. Yo creo que las antiguas culturas tenían mucha sensibilidad energética y que llegaban incluso a sentir o a ver esa forma, porque cuando nos encontramos en la naturaleza vórtices energéticos, muchas veces son de 3, como el triskel, o de 4 cabezas, ¿no? Lauburu en euskera significa cuatro cabezas. La forma es ancestral, es una forma que está metido en nuestro ADN en arquetipos en todas las culturas, ¿no? Yo lo que hice fue rediseñarla. Una noche, pues, medio soñando, vi cómo tenía que ser la forma central, las proporciones entre la forma central y el exterior. Entonces, en el centro tiene un dodecágono, una parte con sección esférica, el centro está resonando con el exterior a partir de fractales de hexágono, tiene también metida la información de la unión del hexágono y el pentágono. Hay mucha geometría encriptada en la propia geometría del dispositivo. Y luego, aparte de la propia geometría, que ya funciona de por sí, porque la materia está en constante vibración. Si el átomo tiene un funcionamiento electromagnético, la materia, esa vibración, esa forma, tiene un campo de influencia alrededor que se ha llamado emisión de forma. A nivel científico todavía estamos en pañales para saber qué es realmente, pero ya a nivel empírico, por diferentes pruebas, sabemos que sí existe ese campo y que además influye en la materia de alrededor. Estamos diciendo la forma, pero aparte de la forma está el material. Los antiguos, esto es un secreto, los antiguos maestros de obra, que lo teorizó Rudolf Steiner para la agricultura biodinámica, de cómo el calcio hace la conexión a tierra y el sílice hace la conexión a cielo. En muchas catedrales tenemos suelos de mármol, piedra caliza, y paredes de granito o de areniscas con mucho sílice. Entonces, con esta premisa, el primer diseño fue una impresión 3D, esta que es con poca precisión. Luego hicimos otras y moldes, y empezamos a trabajar con moldes para hacer lauburus con mortero. En esa época en la oficina estuvimos trabajando 2 personas a tope con esto. Hay de diferentes colores, tamaños, entonces se trata de un mortero hecho con cal y arena silicia. Entonces estamos con los 2 componentes, ¿no? Calizo, silicio. Pero claro, tenían un problema, que si se cae al suelo se rompe. Entonces, a nivel comercial, pues vimos que tal vez no tenía demasiada salida, y esto fue gracias a una colaboración que empezamos a hacer con la Universidad Elisava de Barcelona, con Javier Peña, su director, y allí hicimos algunos prototipos
pues este, por ejemplo, de grafeno, que ahora está de moda, y algunos otros combinando con Vitroquantic, que ahora siguen trabajando en la universidad con esta tecnología. Pero bueno, no, el proceso se cortó y ya pues seguimos adelante por otra vía. Empecé a trabajar con diferentes polímeros, hicimos algunas de forma manual, con diferentes minerales y con moldes de silicona, horno, y ya dimos el salto a hacerlo de forma industrial. Y yo era muy contrario a utilizar plástico, pero el plástico nos da una ventaja muy potente, que era que el plástico solo hace de contenedor, de geometría, de la forma, y luego en ese plástico podemos introducir nanopartículas y micropartículas de diferentes minerales, con una armonía especial entre el sílice y el calcio, y aportando otros minerales, consiguiendo que esa misma geometría tenga una vibración mucho más potente. Cuando fabricamos esto, el primer objetivo era utilizarlo en geobiología, buscando puntos en el suelo, puntos en los que antes poníamos un menhir, buscando puntos para mejorar energéticamente una casa. Actualmente, generalmente trabajamos con 2, en un piso hasta 80-100 metros cuadrados, trabajamos con 2 equidistantes al centro geométrico y a una distancia concreta, ¿no? Por sensibilidad, también por radiestesia, se puede buscar un punto, un vórtex energético de por sí, para aumentar su campo y mejorar un espacio. Entonces ese fue el primer uso. Luego nos dimos cuenta que poniendo agua encima había un cambio de sabor. Entonces ese cambio de sabor, normalmente si cogemos agua de grifo y la ponemos en 2 vasos, ponemos uno encima del lauburu y otro aparte, a los 10 minutos normalmente el sabor se suaviza y es como más agradable, el sabor a cloro también baja. Entonces, pues bueno, nos metimos a investigar ese cambio de sabor, si era positivo energéticamente o no. Y ya pasamos a hacer una investigación en Francia con Margaret Chapelle, que es una especialista en cristalización sensible. Es una técnica que la propuso Rudolf Steiner y la desarrolló Pfeiffer, su yerno. Entonces, lo que se quiere testar se mezcla con sales de cobre, con cloruro de cobre, y luego se cristaliza en placas Petri en el horno y se ve la calidad biótica o la calidad energética de lo que estamos testando. Entonces, en el agua, hicimos con un agua embotellada de buena calidad, pero por llevar embotellada más de 6 meses, en la cristalización se ve ya una pérdida en la calidad de ese agua. Y poniendo el agua 20 minutos encima del lauburu, como posavasos, recuperaba la información, la forma de cristalizar de ese mismo agua a la salida del manantial. O sea, va hacia atrás, hacia su origen, su orden original. Entonces esto es muy importante porque hay muchos cachivaches que trabajan con el agua y la mejoran, pero la reinforman pues, con imanes o con otras tecnologías. En este caso, no es una reinformación, sino que es una reconstrucción de su propia información. Y esto lo hemos visto también en vino. Trabajamos con 2 vinos biodinámicos, que llevan días abiertos, un tinto italiano y un Riesling alemán. Y después de ponerlo encima del lauburu, el vino vuelve a cristalizar, pareciéndose cada vez más a la botella recién abierta. Entonces esto es muy importante. Como nosotros somos 60%, 70% agua, un niño igual más que eso, cabe pensar que puede influir también en el cuerpo. Entonces, bueno, hay diferentes profesionales que utilizan el lauburu con diferentes técnicas en el cuerpo. Tenemos también muchos testimonios de gente que ha utilizado esto en el cuerpo. Los efectos son diferentes en un sentido o en otro. En este sentido, en el lado que tiene la estrellita, estaría el polo positivo y aquí el polo negativo.
Normalmente con el agua y con el vino tinto lo ponemos en esta posición. Con vino blanco, si lo ponemos en esta posición, tiende a un sabor más seco, y si lo ponemos en la posición contraria, aparecen sabores dulces y otros aromáticos. En una cerveza comercial, con el lado de la estrellita, aumenta mucho su degradación y pierde burbuja y de sabor empeora, y por la otra parte, por el lado negativo, cambia, ¿no? mantiene burbuja. Entonces, en el cuerpo también es diferente. En el cuerpo, si lo ponemos con el lado plano hacia el cuerpo, hacia el corazón, normalmente es muy agradable y hace como sensación de apertura, ¿no? Está en el mismo sentido que el giro de los chakras, en sentido horario, y en sentido antihorario concentra mucho la energía, y cuando se utiliza para ponerlo en un punto concreto, pues hay que buscar, porque a veces conviene afinar la posición. Y luego por el lado plano pues se puede tener más tiempo en el cuerpo, pero es cuestión de probarlo. Bueno, el Lauburu, este dispositivo, bueno, que se llama LB100 por su tamaño, lo tenemos ya en el mercado, se puede adquirir por la página web, y pronto pues bueno, vamos a ampliar la red comercial y espero que esté disponible pues en más lugares. A partir de este conocimiento de los antiguos maestros de obra y también de George Lakosky, los circuitos de Lakosky, que son como anillos con dos bolitas, ¿no? Aquellas pulseras que cuando yo era niño tenía mi abuelo, que bien dimensionado puede ser una cosa muy sanadora porque por la muñeca nos pasan todos los meridianos. Bueno, Lakosky desarrolló una serie de circuitos oscilantes, tenía un dispositivo también con dos bobinas, que hoy existe también, hay terapeutas que lo utilizan. Entonces yo lo que he hecho es diseñar un circuito oscilante con esa base de Lakosky, pero aplicando los trazados reguladores de los antiguos maestros de obra y jugando con diferentes polígonos. Y luego en este dispositivo, en la resina que cubre el dispositivo, tenemos también una mezcla de minerales muy parecida a la del Lauburu grande, que hace que esto funcione con mucha más fuerza. Son dos tecnologías que cada una de por sí ya funciona, y las dos juntas pues ya tenemos ya resultados bastante potentes. Estamos investigando continuamente, estamos investigando ahora con la máquina GDV BioWell y otras técnicas, queremos también verlo con microscopía de campo oscuro. En agua hemos visto ya protección respecto a campos electromagnéticos del propio agua. Hemos hecho un experimento con el dispositivo, con un móvil sin la pegatina y un vaso de agua, y el agua pierde su estructura, y luego repitiendo el experimento, un móvil en llamada y con la pegatina, el agua mantiene su estructura viéndola por cristalización sensible. Entonces, este dispositivo, con esos circuitos oscilantes que hacen una capacitancia en esos huecos que tiene, de alguna manera reinforma, ahora sí que hay una reinformación, reinforma ese campo electromagnético para que biológicamente sea más aceptable. Tenemos también ya testimonios de personas electrosensibles que antes de sacar esto al mercado han estado probando el dispositivo. Tenemos personas, algunas que no podían llevar el teléfono móvil encima, y ahora se les olvida que llevan el móvil encima, y además con los datos encendidos. Bueno, en la sociedad actual vemos que el desarrollo de las telecomunicaciones es impresionante, y cada vez tenemos ondas electromagnéticas nuevas, como el 5G, 6G y lo que venga. Entonces, siempre que hay nuevas ondas electromagnéticas, a nivel humano tenemos nueva sintomatología, y tenemos que hacer, sí o sí, una especie de adaptación a esa nueva situación electromagnética. Pues hay personas que son más vulnerables y están sufriendo casos agudos de electrosensibilidad, pero realmente estas ondas nos afectan a todos. Entonces, esta es la necesidad. En los últimos años vemos que los campos electromagnéticos
de diferentes dispositivos que utilizamos en telecomunicaciones han aumentado mucho y hay personas que son vulnerables a estos campos electromagnéticos. Realmente somos todos y hay documentación científica de sobra que demuestra efectos de radiaciones no ionizantes, efectos biológicos no térmicos de estos campos electromagnéticos. Entonces, respondiendo a esta necesidad, hemos creado este dispositivo que vemos aquí, basado también en conocimientos de los trazados reguladores de los antiguos maestros de obra, combinando con materiales que funcionan muy bien, que ya los tenemos probados en los anteriores dispositivos, para responder a esta necesidad de que este aumento de los campos electromagnéticos y el uso de los dispositivos pues nos afecte menos.